Ok. Entonces hablaba de que la obediencia tiene que ser aprendida. En Hebreos 5 del 8 al 9 dice, habla de Jesucristo y dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Aprendió la obediencia. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, imagínense que si Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo que aprender obediencia por todo lo que padeció y fue hecho perfeccionado, el autor de la salvación, también dice que Él puede ayudarnos a nosotros para todo. Dice que fue hecho autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y es que la obediencia, yo creo que no solo tenemos que aprenderla, sino que viene del amor que tenemos para el Señor, viene de un corazón agradecido, de un corazón que ha aprendido a recibir el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, qué importante, mis amadas hermanas, es que aprendamos que la obediencia es necesaria en nosotros. Y para aplicándolo al hecho de que nosotros no queremos dejar a los nuestros atrás, es importante que les enseñemos la obediencia. Fíjense que yo estaba meditando algo y el Señor me estaba enseñando algo esta semana. Que muchas veces nosotros le pedimos a Dios y le decimos, Señor, oramos. Y le decimos al Señor, Padre, perdona los pecados de mis hijos. Padre, perdona los pecados de los míos. Y oramos hacia el Señor. Pero yo le decía al Señor, ¿qué tan correcta es esta oración? Que nosotros pidamos perdón por los nuestros. Y yo creo que esa enseñanza de que nosotros oremos así por los nuestros, tiene mucho que ver con la enseñanza de Job, capítulo 1, verso 5, que dice la palabra de Dios que Job presentaba sacrificio por sus hijos, porque él decía él, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Pero antes de que Job presentara sacrificio por sus hijos, él los llamaba, él los enseñaba y los llevaba a purificarse y a santificarse. O sea, Job primero les hablaba sobre el pecado, los instruía para que ellos se santificaran. Y luego dice que él presentaba sacrificio por cada uno de ellos. O sea, esto nos enseña de que Job instruía a sus hijos y luego con cada uno de ellos, él presentaba sacrificio. O sea, está bien que nosotros oremos por nuestros hijos, pero vieran que creo que la oración que nosotros tenemos que hacer es por misericordia para nuestros hijos, para que nuestros hijos reconozcan, porque no hay bendición de Dios si no hay un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento y una conversión de pecados. Hechos capítulo 3, verso 17, la palabra de Dios nos habla al respecto. Y es bien clara la palabra porque dice el 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. A veces nosotros deseamos que nuestros hijos salgan de X o de Y condición. Y le decimos al Señor, Padre, perdona sus pecados, pero ayúdalo. Perdona sus pecados, Señor. Cuando que la oración correcta debería ser, Señor, ten misericordia de él y trae un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un hijo pequeño? Ok. Comete faltas en el colegio y yo voy donde la maestra y le digo, Miss, perdónelo, Miss, mire, es niño, es un niño, no sabe lo que hace, perdónelo, va, dice la Miss, está bueno, pues lo perdonamos. Pero el niño no es corregido en su falta. ¿Qué pasa?
Si el niño no es corregido en su falta, va a volver a pecar, va a volver a cometer la misma infracción, me va a volver a llamar la maestra. Y si yo solo sigo, perdónalo. Si nosotros solo estamos, perdónalo, Señor, pero no pedimos que el pecado sea tratado. El pecado tiene que ser tratado en la vida de los nuestros para que en realidad ellos puedan disfrutar de eso que dice el verso 19 de los tiempos de refrigerio del Señor. Los tiempos de refrigerio del Señor van a venir a medida que hay un arrepentimiento y una conversión genuina. Porque nosotros queremos que Dios bendiga a los nuestros muchas veces. Queremos que Dios bendiga a los nuestros, que les vaya bien. Pero eso no va a poder ser mientras ellos en realidad no entiendan su necesidad por Dios, hasta que ellos entiendan que necesitan arrepentirse de sus pecados, que ellos necesitan confesar sus pecados y que tiene que haber una conversión genuina a Dios en sus corazones. Nunca van a venir esos tiempos de refrigerio y nunca van a salir de la condición que están hasta que ellos reconozcan. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra oración? Señor, ten misericordia, por favor, que ellos te reconozcan, que ellos entiendan que te necesitan. Padre, manda espíritu de arrepentimiento, manda espíritu de redargüimiento, que tu palabra los redarguya, que haya una conciencia de pecado en ellos para que puedan obedecer tu palabra. Es la única manera. Pero porque cuando hay arrepentimiento, cuando hay una conversión, hay un agradecimiento. Miren, es que Jesús dijo, al que más se le perdona, más ama. Mientras que nosotros no se nos perdona, o sea, pues no somos conscientes de que se nos ha perdonado algo, nunca vamos a agradecer. Y un corazón agradecido es un corazón que obedece. Un corazón agradecido es un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Entonces es necesario, hermanas, de verdad, que nosotros enseñemos a los nuestros. Yo creo que es primordial. Miren, esta semana yo estaba analizando todo eso y yo decía, Señor, de nada me sirve a mí pedir perdón por mi hijo, por mis hijos y decirle, Señor, perdona sus pecados. Y no sé si es que es parte de una doctrina o es una parte de una mala enseñanza, porque también cabe aquello de que muchos, por ejemplo, como Esdras, como Nehemías, como Daniel, pidieron perdón por sus padres. Pero ¿por qué pidieron ellos perdón por sus padres? Porque ellos estaban sufriendo la consecuencia del pecado de sus padres. Y como ya no estaban sus padres para que se arrepintieran, entonces ellos tomaban la culpa que estaban sufriendo y entonces pedían perdón por ellos y por sus padres. Porque ya no estaban sus padres. Pero mientras nuestros hijos están, tenemos que llevarlos al arrepentimiento. Solamente el arrepentimiento da lugar al perdón de pecados. Y si hay perdón de pecados, mire lo que dice aquí en Hechos, van a venir tiempos de refrigerio. Queremos tiempos de refrigerio para los nuestros. Queremos tiempos de esa herencia, que ellos puedan disfrutar de esa herencia de Dios. Tiene que haber esto, tiene que haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una obediencia que los lleve a fortalecerse para pelear por esa herencia, por su propósito, que los fortalezca, incluso les da vida para disfrutar de estos tiempos de refrigerio. Entonces, qué necesaria es la obediencia, hermanos, de verdad, en nuestra vida, en los nuestros, porque no queremos que los nuestros se queden atrás, queremos llevarlos a conquistar también juntamente con nosotros. Y quise tocar esto de Job porque aquí Job nos enseña que no solo, miren lo que dice una versión diferente, dice, al terminar cada ronda de banquete que sus hijos tenían, Job les mandaba instrucciones. Miren, Job mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran. O sea, Job les enseñaba cómo ellos debían de purificarse, cómo ellos debían de arrepentirse de sus pecados. Y luego de eso, él venía y ofrecía sacrificio a Dios. Entonces, ahí ya va el sacrificio, ahí ya va esa obra en familia.
acompañando a nuestros hijos en su conversión, en ese sacrificio, el presentarse delante de Dios. Ellos no vienen solos, vienen con nosotros. Y eso era lo que hacía Job. Los acompañaba en este proceso para pedir perdón por sus pecados. No solo lo hacía Job, lo hacía con ellos, dándole instrucciones, llevándolos a purificar. Bueno, y seguimos en el versículo 24 de Nehemías, y dice: y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en sus manos, a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen con ellos como quisieran. Miren qué hermosa bendición es esta. Una vez que nosotros hemos enseñado, no solo nosotros mismos, sino que también a los nuestros, dice, y los hijos, dice, vinieron y poseyeron la tierra. Miren qué importante es, con sus hijos vinieron a poseer la tierra. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios humilló a los moradores del país, a los cananeos. Dios los humilló y los entregó en sus manos. Es que cuando nosotros ya venimos con todo esto, con arrepentimiento, ya venimos con agradecimiento, venimos con obediencia al Señor, el Señor empieza a darnos victoria. El Señor empieza a humillar a nuestros enemigos. El enemigo tiene que huir. Satanás y todos sus compinches tienen que salir huyendo. Salen humillados de delante, no de delante solo de nosotros, sino de nuestro ángel que va delante de nosotros. Nuestro Dios va peleando nuestras batallas y Él va humillando a nuestros enemigos, a todos esos cananeos. Los humilla y dice que los va entregando en sus manos. ¿Y sabe qué? El Señor viene y se los da para que hiciesen con ellos como quisieran. Dios nos da esa autoridad completa. Ahora, hijo mío, conquista. Ahora, hijo mío, derrota. Ahora toma lo que es tuyo. Yo ya te lo entregué en tus manos. Destruye. No los dejes vivos, porque no puedes dejar áreas en tu vida. Porque si nosotros seguimos, dejamos áreas en nuestra vida, dejamos concupiscencias y las estamos allí, que sí, que si queremos, que no queremos, que hoy te dejo, mañana te vas, y todo eso. No somos claros en la destrucción de esas áreas, de esas concupiscencias de nuestra alma. Luego vienen estas áreas y luego se enseñorean de nosotros. Tenemos que tener cuidado, porque la orden de Dios es mandarlos a exterminar. Y con respecto a eso, antes de entrar a la tierra prometida, Josué mencionó 7 naciones principales sobre las cuales Dios les dio victorias. Les dio victorias sobre los heteos, sobre los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. 7 naciones. Eso lo encontramos en Josué capítulo 24, verso 11. Estos naciones representan 7 pecados mencionados por Salomón en Proverbios 6, 16 al 19, donde dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, que nos habla de violencia. La lengua mentirosa, que nos habla de mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente, que nos habla de egoísmo. El corazón que maquina pensamientos inicuos, que nos habla de perversidad. Los pies presurosos para correr al mal, nos habla de alguien sin límites, de esas partes de nuestra vida que no quieren tener ley, que no quieren ser gobernadas. El testigo falso que habla mentiras, eso habla del dañar o de querer destruir a otro, de esos deseos por destruir. Y el que siembra discordia entre hermanos, el despreciar, el pisotear a otros. Estas son 7 áreas en nuestra vida que tenemos que trabajar. Así como Josué y el pueblo de Israel conquistaron estos pueblos, los destruyeron a estos pueblos, también nosotros tenemos que trabajar, tenemos que lidiar con nuestro corazón para obtener la victoria a medida que Dios nos introduce en nuestra herencia espiritual. Amén. Y es que Dios quiere darnos deleite. Por eso es importante que nosotros seamos claros, seamos determinados en conquistar lo que Dios nos ha dado. Porque si nosotros somos determinados en obedecer a Dios,
con su palabra, obedecer sus mandamientos, le cerramos la puerta al enemigo, vamos destruyendo las áreas de nuestra vida, el Señor quiere que nosotros nos deleitemos. Él nos da deleite. Deleite para heredar, el deleite de la herencia del Señor. Él quiere, dice, mire lo que dice el 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Qué lindo es esto, miren qué lindo, el Señor viene y les da abundancia, tremenda bendición. Qué bendición es disfrutar de lo que Dios nos da. Y nunca olvidemos, hermanas, que es Dios quien nos la da, no nuestra capacidad. Y aprendamos a ser agradecidos y nunca olvidar que de dónde Dios nos sacó. Jeremías habla de que Él tiene pensamientos de bien. Proverbios habla, dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y parte de la bendición que está detallada aquí, del deleite que Dios da de su herencia, es protección, da fertilidad, casa llena de todo bien, depósitos de fuentes de agua, gozo, unción. Él da frutos, quiere que nos saciemos. Miren todo lo que involucra la herencia de Dios para nosotros, para que nos saciemos y nos deleitemos en su bondad, porque Él es bueno, bueno, bueno. Qué lindo es saber todo lo que representa la bondad de Dios. Si tan solo obedecemos, si tan solo estos son los tiempos de refrigerio, protección de Dios, fertilidad. En todo lo que nosotros emprendamos seremos fértiles, casa llena de todo bien, van a haber depósitos de fuentes de agua, la bendición de Dios ahí, el gozo del Espíritu, la unción de Dios, el fruto, que lo que anhelamos, dar fruto. De verdad que qué lindo es esto, entender lo que representa la herencia de Dios para cada uno de nosotros, y que aprendamos a disfrutarla y a que aprendamos a deleitarnos en Dios en todo esto. Amén. Y ese es el estudio de hoy, y de verdad que yo me gocé de saber de todo lo que tiene Dios para nosotros. Amén.